principalmente centrar en los seguros que hacen referencia a los que están relacionados con estos sistemas de transporte y en este caso internacional. ¿Cuáles son los distintos tipos de seguros y qué cobertura me están ofreciendo principalmente? A ver, ahí estamos. Entonces, nosotros vamos a hablar de distintas características con respecto a la contratación de seguros, de acuerdo, nosotros estemos hablando de un transporte acuático, un aéreo o un carretero en cualquiera de sus distintas versiones, pero principalmente el transporte, el terrestre carretero principalmente, decía. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que también cuando se contrata un distinto seguro para el transporte de cargas, nosotros lo podemos hacer a través de una póliza individual, es decir, bueno, una contratación por esa, ¿sí? Decimos, por ese movimiento, esa carga, por esa carga, o podemos hacer lo que nosotros denominamos una póliza flotante o una póliza abierta. Y en ese caso, lo que hace el tomador, ¿sí? En acuerdo con esa compañía de seguro, es establecer una determinada cantidad de viajes que estarán en relación a un mismo cliente en una cuestión cuando decimos una póliza abierta y un mismo destino, o quizás lo que proponemos es, bueno, yo voy a realizar distintos movimientos de mercadería y distintos envíos en determinados momentos a distintos destinos y cada vez que yo tenga esa información la traeré a la compañía de seguro y lo indicaré. Ahora sé que lo que quiero es tener cobertura de seguro para esto. Cada vez que haya un envío, un cargamento, lo que vamos a tener que detallarle a la compañía de seguro es cuál es el nombre del buque, cuándo va a zarpar, cuál es el itinerario, cuál es la cantidad de esa carga, de esa mercadería que nosotros principalmente vamos a estar enviando. Y nosotros habíamos hablado de que existe en nuestro país una ley, ¿sí? Que es de 1967, la ley de seguros, y que queda un poco obsoleta, y lo que hace es englobar todos los conceptos relacionados al seguro. No es que es un seguro específico para el transporte, sino habla en líneas generales de cuáles son los distintos términos, las distintas cláusulas o formas y estructuras que tienen los seguros. Recordando un poco que nosotros habíamos hablado de, bueno, que cuando pagamos, en realidad muchas veces lo mencionamos como la prima y lo que estamos pagando es el premio, que sería la sumatoria de la prima más algunos impuestos, más algunos gastos administrativos que aplican cada una de estas compañías de seguro, y el documento representativo es esa póliza. ¿Y qué pasa entonces cuando nosotros tenemos que observar el seguro que vamos a aplicar en cada uno de estos envíos? Lo que tenemos que tener en consideración es el riesgo, ¿sí? ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son los distintos riesgos que nosotros, como tomadores quizás de un seguro, podemos tener sobre esa carga, sobre ese envío, sobre esa operación de comercio exterior que vamos a llevar a cabo? ¿Qué se les ocurre, no? ¿Qué es lo que puede Que pasar? se rompa la carga, que, no sé, o sea, menos probable, pero que se hunda el barco, que vaya a otro Sí, destino. Que roben. bien, que roben, sí, Y y esto que puede decimos, ser ¿no? también el tema del el tipo de cambio. Si en el momento se realiza una operación y luego cambia, ahí se tiene que haber un Ahí inconveniente. tiene que haber un seguro, decimos Mm. nosotros, ¿no? Y ahí hablamos y empezamos a clasificar, ¿no? Los distintos tipos de riesgo, porque vamos a hablar de riesgos físicos que pueden estar sobre la carga, riesgos físicos que pueden estar sobre el medio de transporte y esos que mencionas vos, riesgos comerciales o financieros,
Y en la logística y en lo que son las operaciones de comercio internacional, los riesgos son amplios, pero existen, ¿sí? Decimos, gracias a estas compañías de seguro, cobertura amplia para cada uno de ellos, dependerá de quien contrate, ¿sí? Quien ese tomador tome en cuenta cuáles serán los riesgos que puede, ¿sí? Porque no solamente es el deseo de cubrir, sino también que se puede pagar, ¿no? Entonces vamos a ver que la cobertura tendrá que estar en relación a esos riesgos determinados. Y estamos frente a la aplicación siempre de cuestiones estadísticas, porque que estos riesgos ocurran van a estar en base a una probabilidad. Y eso está también tomado con datos de proyecciones o datos de algunas, decimos, situaciones anteriores, regresiones, que marcan, ¿sí?, las probabilidades a través de expresiones en porcentajes principalmente. Y eso tendrá que ver también cómo nosotros, quienes somos por ahí, los que estamos en el comercio internacional y deseamos que esa carga llegue a destino en buenas condiciones, consideraremos sobre esas distintas, decimos, cláusulas que podemos aplicar. Y ahora cuando yo mencioné, ¿no?, que en el módulo 3 íbamos a estar hablando de Incoterms, y algún momento anterior, ya en la unidad o el módulo 1 los nombrábamos cuando decíamos que la base imponible para una operación de importación era CIF, la base imponible para una operación de exportación era FOB. Ahí cuando nosotros decimos CIF, estamos incluyendo el seguro, porque esa letra I lo vamos a ver en dos casos únicamente, es decir, en dos únicas reglas internacionales, nosotros vamos a ver esa letra I, que significa insurance, que es seguro. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que el resto de las operaciones de comercio internacional no tienen o no cuentan con seguro? No. Nosotros sabemos que, como recién decíamos, ¿no?, los riesgos son muchos, no queremos, ¿sí?, estar sometidos a los mismos, no queremos que esos riesgos se transformen en siniestros, pero para eso alguien de los que están negociando, importador, exportador, vendedor o comprador, tendrá que contratar el seguro. Y lo que nosotros vamos a ver en este módulo siguiente, que es el de reglas internacionales, Incoterms, es que solamente dos obligan a una de las partes a la contratación del seguro. La otra alternativa es que acuerden quién será el que contrata el seguro. Y entonces ahí tenemos frente a nosotros esto que es la letra I de esos términos internacionales, que incluye de manera obligatoria la contratación del seguro por parte del vendedor. Después veremos, ¿no?, qué es lo que cubre ese seguro y cuánto será, ¿sí?, la cobertura de la indemnización o ese resarcimiento económico que estará por parte de esa empresa aseguradora. Ahora, ¿cuáles son los distintos momentos que se deben más que nada cubrir? Porque no solamente nosotros vamos a ver el transporte, sino tenemos que observar la manipulación, el robo, como recién mencionábamos, o el hurto. Puede ocurrir tanto sobre el transporte como cuando la mercadería está en una terminal de carga o de descarga, cuando está en un depósito fiscal. Y entonces hay que considerar, ¿sí?, las distintas circunstancias. Y también otra de las cuestiones que vamos a poder ver es quizás lo que pueda llegar a ocurrir es que ese riesgo implique, ¿no?, una pérdida parcial, ¿sí?, o un daño parcial. Entonces debemos evaluar, ¿sí?, cuál es la cláusula de contratación. Y para el establecimiento y esa cotización principal que hacen las empresas o esas, así como en los medios de transporte nos preguntaban o requerían información sobre las características de la mercadería, lo mismo va a suceder con las compañías aseguradoras, ¿no? Bueno, ¿cuál es el valor de la carga? ¿Cuál es el lugar de destino y el lugar de origen?
en qué medio de transporte va a ser enviada esta mercadería, cuáles son las circunstancias de ese envío. Entonces, todo esto habla un poco de los distintos criterios que se van a considerar para establecer ese valor sobre el cual vamos a aplicar el seguro. Entonces, lo que también vamos a mencionar, que muchas veces ¿sí? Tiene que considerarse el tema, y esto hablábamos la semana pasada, ¿no? De los embalajes, porque, como nosotros decíamos, muchas veces lo que vamos a ver es que una mercadería que ha sufrido un siniestro, y si la compañía de segura detecta, ¿no? Esto como sucede con las ART y la no utilización por parte de un empleado de los elementos de protección de personal o de protección de seguridad, entonces lo que va a determinar la compañía de seguro es, no, bueno, este embalaje no era el adecuado, no era el correspondiente, no solamente para este producto, sino para realizar esta travesía, entonces la responsabilidad es de quien preparó la carga. Entonces, esa cobertura no va a surtir efecto, no va a haber ningún resarcimiento económico, no va a existir la posibilidad de recibir la indemnización. Entonces, ¿cuáles son esos distintos tipos de criterios? Bueno, nosotros decimos, vamos a ver cuáles son las cláusulas vigentes para ese transporte de carga. Vamos a ver cuáles son las características de la mercadería. Las, decimos, distintas utilizaciones, aplicaciones o acondicionamiento con envases y embalajes correspondientes. El, decimos, itinerario o el cronograma de esos distintos transportes, esos traslados, son los que principalmente nosotros tenemos que considerar, porque como bien vemos en los sistemas de transporte, muchas veces la travesía a través del aéreo no es completa, no se hace todo en un mismo avión, tienen que bajarse, subirse de nuevo a otra nave, y esto significa movimientos y esto puede implicar daños para la carga. Entonces, cada uno de los distintos medios de transporte van a ofrecer diversidad de cláusulas que se pueden contratar. En realidad, cada una de las compañías de seguro para distintos medios de transporte, ahí queda más claro. Pero nosotros vamos a tener que conocer cuáles son los criterios que vamos a considerar. Y desde cuándo, ¿no? Hasta cuándo decimos me cubre el seguro, en qué momento. Y nosotros decimos que el seguro me cubre desde que la mercadería está, si estamos hablando de un seguro de transporte internacional, desde que la mercadería está sobre el transporte. ¿Podemos hablar de un término también de reglas internacionales? Sí, lo vamos a relacionar con un término FOB o con un término FCA. ¿Sí? Después la clase que viene vamos a entender bien cada uno de ellos. Pero, ¿qué significa? Bueno, que la mercadería está dispuesta arriba de ese medio de transporte internacional para comenzar con ese trayecto de traslado. Entonces, desde nosotros la colocamos, la empresa que hemos contratado, la coloca sobre ese medio de transporte hasta que llega al destino, es la cobertura de este seguro de transporte internacional. ¿Y cuál será la base, ¿sí? Una de consulta. valoración? Dale. Lo que antes estás hablando del tema de las cláusulas de contratación, ¿nosotros la vamos a ver hoy o es más adelante? Ahora las vemos, sí. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Perfecto. Ahora vamos a ver qué es lo que me ofrece cada medio de transporte, ¿sí? O cuáles son las opciones que tengo. Y como siempre vamos a ver que el transporte acuático es el más completo, el que tiene mayores opciones, porque como bien también un poco adelantaba César la anterior, bueno, esta comunidad o esta reunión o decimos, este grupo de navieros que se juntaban y a partir de ellos empezaron a gestionar o a crear esto que hoy conocemos como empresas de seguro para irse, bueno, son los que tienen diferentes alternativas. En el acuático vamos a encontrar muchas más que en el resto. Y decimos sobre qué se considera, ¿no? Muchas veces vamos a ver que
el valor sobre el que se aplican los distintos cobros de seguro, ¿no? Porque el seguro establece un porcentaje, muchas veces para establecer ahí cuánto va a cobrar, y hablamos del CIF, otra vez, ¿sí? Ese Incoterms, o esa regla internacional, que para nosotros es costo, seguro y flete, ¿sí? Cost, Insurance, Freight. Y esto será esa base de valoración, no solamente para importación, cuando estamos en aduana, sino también para el cálculo, ¿sí?, de esa prima de seguro. Entonces, sobre ese valor, más, decimos siempre, algún porcentaje de beneficio esperado, incluyendo los gastos anexos a la operatoria de comercio internacional. Muchas veces solemos decir el 110% del CIF. Eso es lo que nosotros decimos en la operatoria diaria de comercio internacional con respecto a la contratación de los seguros. Y entonces vayamos, ¿sí?, vayamos a esos distintos formatos que nosotros vamos a tener y distintas coberturas. En el primer transporte, que decíamos es para nosotros el que nos brinda toda la información, que es el acuático, donde nosotros vamos a observar que tenemos distintas coberturas y distintas cláusulas por cubrir principalmente, ¿sí? Entonces, vamos a ver, tenemos una cobertura de casco y otra cobertura que se denomina PANDI, o que también la vamos a encontrar como protección e indemnización. Cuando nosotros hablamos de esa cobertura del casco, ¿sí?, estamos hablando principalmente de la nave, del buque. Entonces, todo lo que es el equipo o la maquinaria es lo que se va a estar cubriendo con este tipo de seguro, y va a estar incluyendo también, ¿sí?, todo lo que se contenga y todo lo que se esté transportando acá, ¿no? Decimos, en este tipo de seguro marítimo, este es un seguro para el transporte, pero no solamente está llevando, ¿sí?, mercadería, carga o decimos otros insumos. Entonces, vamos a estar relacionando este tipo de seguro, que es el de cobertura de casco, todo lo necesario para que ese transporte pueda estar circulando. Entonces, es como cuando nosotros vemos la cobertura del vehículo, ¿no?, un transporte automotor, el auto, y entonces nosotros estamos frente a esta posibilidad, ¿no?, de cubrir ese vehículo, de cubrir lo que se denomina, ¿sí?, casco del buque. Entonces, acá tenemos esta opción. Ahora, ¿qué sucede? ¿No? Porque no solamente está la nave, decimos nosotros, o ese buque, sino también puede ser que en el movimiento o en las distintas acciones, o quizás en el arribo o zarpada, este buque esté generando, ¿sí?, o esté provocando algunos siniestros o algunos daños a terceros, que puedan ser personas o cosas, ¿sí? Esto que decimos, muchas veces vamos a ver que buques como el que muchas veces nosotros ya hablábamos, que el Ever Given, generan atascos o quedan, ¿sí?, de alguna manera mal ubicados, y entonces quizás pueden estar dañando una infraestructura, un muelle, una terminal de cargas, algunos de los equipos que allí se encuentran, y que también pueden estar dañando a algunos de los, decimos, de las personas que allí se desempeñan. Entonces ahí nosotros optamos por la otra, ¿sí?, por una cobertura de tipo PANDI, ¿sí?, que protege a quienes son los armadores, ¿sí? Recuerdan ustedes, ¿no? Estos dos seguros o estas dos coberturas, ¿sí?, el seguro de casco y el seguro de PANDI, son los que van a estar tomando los armadores o quizás. ¿Y por qué hago esta diferencia? ¿Por qué unos serán armadores y otros fletadores? ¿Con qué estoy relacionando ese concepto? ¿Recuerdan cuando hablamos de esos sujetos? ¿Recuerdan cuando nosotros vimos contrataciones de transporte marítimo?
y dijimos, ¿sí? Principalmente que nosotros podíamos ser, ¿sí? Propietarios y armadores, o propietarios y por el otro lado armadores. Armadores eran los que ofrecían comercialmente esta actividad de transporte acuático. Y si nosotros en lugar de realizar una contratación de transportes acuáticos de línea regular, contratábamos, ¿sí? Transportes, buques, tram, entonces ahí éramos fletadores. Entonces, estos seguros para cubrir daños Perdón, una pregunta. sociales. Entonces, Liner era lo que sería, que se diferenciaba en conferenciados y outsiders, ¿puede ser? Exacto, sí, perfecto. Ah, o sea, si es Liner, ¿cómo dijo que era? Perdón, ahí me perdí un poquito. El que comercializa, ¿sí? Un transporte liner o un transporte de línea regular es el armador, ¿sí? Una compañía de transporte naviera. Ahora, el que va a estar tomando, ¿sí? O contratando el seguro, si lo que nosotros tenemos es una contratación de un buque tram, en este caso va a ser un fletador, el mismo, ¿sí? Esa misma persona que está rentando ese buque para realizar distintos viajes por tiempo o decidamos también por otra finalidad, una vez establecíamos por viaje, por tiempo o a casco desnudo. Bueno, ¿quién tiene que contratar el seguro? En ese caso es el fletador. ¿Y qué tipos de seguro va a contratar? Va a contratar un seguro, ¿sí? De casco, es decir, tiene que proteger el vehículo, la nave y todo su equipo, y tiene que contratar también un seguro de tipo PANDI, de protección y decimos indemnización. ¿Por qué? Porque si genera un daño a terceros, y estos terceros, como yo decía, pueden ser cosas o personas, tiene que haber una posibilidad de resarcimiento. ¿Y quiénes generan, no? ¿Quiénes son los que comercializan principalmente este tipo de seguro PANDI? Son agrupaciones, ¿sí? Agrupaciones de armadores que lo que buscan es eso, ¿no? Protegerse contra estas, decimos, transformaciones de riesgo en siniestros. Entonces, esos son cobertura, el transporte, ¿sí? Sobre ese vehículo que es el acuático, el marítimo. Ahora, ¿qué pasa con las pólizas, ¿sí? Que pueden tomar quienes son los importadores o exportadores, que son los dadores de carga, decimos nosotros? O puede contratar uno o puede contratar otro. ¿De qué va a depender? Y para que haya una obligatoriedad, como yo les decía recién, va a depender de esa regla internacional, una regla CIF. Ahora, si no hay una regla CIF o CIP, que vamos a ver qué significan después, la obligatoriedad no existe, pero cada uno de ellos sabe que tiene que proteger su mercadería, que proteger su carga. Entonces, ¿cuáles son las cláusulas, ¿sí? Que van a estar ahí presentes para esa protección? Y ustedes ahí pueden ver, ¿no? Nosotros podemos tener esta que es contra todo riesgo y seguramente van a ver las siglas All Risks, AR. Vamos a ver que se va a cubrir o va a haber una cobertura de avería gruesa, otra que es libre de avería particular, otra que es con avería o lo que podemos ver ahí también que hablan de pérdida total o pérdida total constructiva. Ahora, vamos a ir un poco sobre cada uno de estos, ¿no? Una generalización de algunos conceptos o cuál es la cuestión que me marca una diferencia y por qué. Cuando nosotros hablamos de cobertura de todo riesgo, tampoco es que nos podemos sentir tranquilos, porque siempre hay exclusiones o algunas excepciones. No es que una cobertura de todo riesgo, y a ver si podemos ver acá, me está cubriendo todo o hay algunas cuestiones que no. Y por ejemplo, nosotros cuando vemos esa letra chica de cualquier seguro, habla de excluir situaciones de guerra o algunas situaciones que estén, ¿sí? Por afuera, situaciones extremas. Ahora, hoy en día, nosotros podemos saber que
se van incluyendo algunas situaciones de acuerdo a los sucesos o de acuerdo a los determinados momentos contextuales, pero tenemos que considerar que a veces, ¿sí? Algunas cuestiones quedan exentas de esa cobertura. Entonces podemos nosotros primero, antes de contratar un seguro, tener que observar cuáles son los distintos puntos que sí van a cubrir, ¿no? Acá estamos viendo dentro de decimos, una de las cláusulas, y acá yo se los muestro, ¿no? Este es el de casco, y que habla, ¿no? Esto que decimos, una normativa internacional para el seguro de casco, bueno, qué es lo que me puede estar cubriendo, y cuáles sí y cuáles no. Por eso siempre tenemos que conocer en cada una de las cláusulas, y tenemos que, esa empresa nos tiene que brindar esa información y dedicarnos, ¿sí? Unos minutos a leer. Pero hay, como decía yo, exclusiones que tienen que ver con situaciones que no están consideradas en ninguna de estas cláusulas. Entonces, bueno, yo puedo buscar por otro lado, y generalmente esas situaciones, como yo les decía, principalmente de guerra o algún tipo de riesgos que no sean considerados los comunes para esa situación de transporte o de la vía navegable, puede ser que me dejen sin cobertura. ¿Y qué más vamos a tener que ver en cada una de estas? Principalmente nosotros vamos a tener que observar a qué refieren o cuál es la característica de esa mercadería que yo estoy enviando o estoy por recibir, porque decimos, el tomador puede ser el importador o el exportador. Esto es una decisión en la negociación entre ambas partes y en esa cotización que se van a estar brindando para la compra-venta de esos determinados bienes. Entonces, acá nosotros decimos, bueno, el de contra todo riesgo, All Risk tiene esa cobertura amplia, pero muchas veces nosotros escuchamos hablar, ¿no? Que determinado seguro tiene cobertura sobre esto, pero me ofrece lo que nosotros denominamos una franquicia. Y entonces, ¿de cuánto es? Esto lo tenemos que nosotros consultar, porque después, cuando ocurren esos siniestros, muchas veces no habíamos leído, no nos habían avisado, no sabíamos a qué respondía. Cuando nosotros hablamos de avería gruesa, y lo vamos a diferenciar de avería particular, ¿sí? ¿Ustedes qué creen que es una avería? Cuando escuchan hablar que hay una avería, ¿qué es para ustedes? ¿Algo roto, algo que se rompió? Exacto, sí, sí. Se dañó, ¿no? Se rompió. Ahora, ¿cuál es el grado de ese daño o cuál es el grado de esa rotura? ¿Cuál es la cobertura que nosotros tenemos para esa avería o no tenemos? Y entonces vamos a hablar. Avería particular es cualquier daño que pueda ocurrirle a la mercadería y que le provoque, ¿sí?, que no se pueda comercializar en esas condiciones, que no pueda ser entregada, que quizás no pueda tener esa finalidad por la que se estaba realizando, ¿no?, este traslado y existía la cobertura. Pero lo que vamos a decir es, tanto la compañía de seguro como la aduana tendrán que determinar, ¿sí?, la compañía de seguro para pagar el resarcimiento económico, la aduana para determinar después cuáles serán los derechos que paga esa mercadería que tiene esa avería. Hablemos de avería particular. La avería particular es un daño que sufrió la mercadería y que se tendrá que determinar en qué grado. Ahora, la avería gruesa, ¿sí?, habla de otra cuestión. La avería gruesa habla de una decisión del capitán del buque de lanzar mercadería, es decir, echarla por la borda, tirarla, abandonarla, y esto en pos de proteger a la tripulación, al resto de la mercadería y a la nave. Y avería gruesa se encuentra presente en todos los seguros de transporte de carga marítimo. Es una de las cuestiones o uno de los criterios que siempre van a estar incluidos, porque esto lo que le da es
una autoridad al capitán más allá de el transporte, el traslado y la protección o su función de responsabilidad sobre la carga. Es tomar la decisión en un momento de tirar determinada mercadería o deshacerse de la misma para proteger ya sea el buque, a sus tripulantes o el resto de la carga. Y en esa avería gruesa decimos, como está en todos los seguros, todos los que son dadores de carga, ese transporte, están contribuyendo para que quien está perdiendo esa distinta mercancía luego tenga su resarcimiento económico. Y entonces, en el transporte marítimo, en la línea de seguros, nosotros hablamos de dos tipos de avería. Avería particular, que habrá que contratar específicamente ese seguro, cobertura, y avería gruesa, que habla de esta cuestión, ¿no? De esa posibilidad de soportar entre todos que a alguien le hayan tirado su cargamento, su mercadería, porque quizás hubo un incendio, porque quizás hubo un desperfecto en el buque y justo necesitamos alivianar peso en ese lugar donde está ubicada esta carga. Bueno, las circunstancias pueden ser indistintas, pero lo que hace es darle, ¿sí?, de alguna manera el poder al capitán para que realice esta acción. Luego nosotros decimos, hay algunas cláusulas que hablan de libre de avería particular, es decir, no va a cubrir, ¿sí?, un tipo de daño sobre la mercadería, y tendremos que ver también, ¿no?, cuáles son esas cuestiones que no estará cubriendo, si estarán relacionadas específicamente con una estructura. En las cláusulas internacionales, nosotros vamos a ver que hay seguros y hay organizaciones internacionales de seguro. Una es la organización MIA, ¿sí?, la Marítima Insurance Association, o la otra son cláusulas de Londres, las ICC, pero cada una tiene, ¿sí?, en consideración generalmente tres tipos de cláusula, ¿no? Y hablamos siempre de esta de all risk, o la cláusula A, que es la que tiene la mayor cobertura. Después quizás hablamos de una cláusula B, que tiene una cobertura intermedia, y la cláusula C, que es la de menor cobertura, que simplemente cubre algunos tipos de riesgo, como si nosotros estuviéramos haciendo una homologación con lo que es el transporte automotor privado, y dijéramos que, bueno, la cláusula C marítima es parecida a la responsabilidad civil en el transporte automotor privado. La cláusula B, bueno, es terceros con esto que decíamos, ¿no?, con cobertura de daños totales o algún porcentaje de daños parciales. Y la cláusula A, que cubre todo. Entonces, ahí hay una similitud con esto, y es que lo podemos de alguna manera comparar para tener en cuenta qué es lo que pasa. Si nosotros decimos libre de avería particular, es que no lo va a estar considerando. Ahora, si ponemos la otra cláusula, es con avería particular, bueno, ahí, o con avería, ¿no?, como está mencionado acá para ustedes, ahí lo que estamos considerando es, bueno, va a aceptarme que yo pueda hacer el reclamo si soy el beneficiario o el tomador, dependiendo cuál sea mi acción en esta contratación de seguro. Lo que nosotros estamos viendo es, bueno, cuáles son esos grados de avería que va a estar cubriendo este seguro, con qué nosotros vamos a poder reclamar, en qué momento y cuánto puedo estimar que me estarán reintegrando de esa carga, de esa mercadería, en qué proporción. Y esos son los que nosotros principalmente tenemos como principales cláusulas. Pero yo veo otros ahí, ¿no? Y estamos hablando de un total loss vessel, o por las siglas en inglés, una pérdida total, ¿sí?, efectiva, o la otra que habla de una pérdida total constructiva. Siempre sabemos que tanto las compañías de seguro van a determinar a través de sus peritos cuál es esa posibilidad de seguir utilizando o de darle valor a eso que queda después
de que ocurre un siniestro, ¿no? Cuando nosotros vemos que un vehículo tuvo un accidente y queda en algunas proporciones deteriorado, los peritos son los que van a determinar cuál es ese porcentaje de daño que tienen esos vehículos. Pasa lo mismo acá. Pérdida total quiere decir que ese buque, esa nave, no ha podido ser o encontrada o no ha podido ser recuperada, y estas también pueden ser distintas circunstancias que me muestren esta posibilidad. Entonces, lo que nosotros vamos a tener ahí es una cobertura de seguro si es que no aparece, ¿sí? No aparece el buque y no aparece la carga. Ahora, si aparece, ¿sí? Nosotros no podemos reclamar esa pérdida total, entonces tendremos que ver si la cobertura incluye la otra, ¿sí? Pérdida total constructiva, es decir, algo se puede recuperar, ¿cuánto? Y entonces ahí el cálculo para ese resarcimiento económico es diferente. Ahí se habla, ¿sí?, de una proporción. Y por eso es que cuando uno va a contratar un seguro de transporte, sobre todo en este caso marítimo, tiene que mirar y tiene que tener conocimiento sobre qué es lo que quiere cubrir y de qué manera. O también tiene que tener conocimiento sobre el contexto. Porque esto que decimos, bueno, ya no hay piratería, sí, sigue habiendo piratería. Y muchos buques siguen desapareciendo. No está con nosotros, por una cuestión más que nada administrativa, Bernardo, y él tiene casos, ¿sí?, de la empresa, y creo que en algún momento lo comentó cuando estuvo en los primeros encuentros, donde desapareció un buque, ¿sí? Decimos, bueno, no puede ser, sí, desapareció un buque, ¿sí? Un buque cargado con equipos que traían de su empresa y nunca más pudieron encontrarlos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención con estas cuestiones de, bueno, cuáles son las cláusulas que vamos a aplicar a determinado envío de una mercadería desde este punto hacia otro. Bueno, tenemos no solamente que evaluar, como decíamos, criterios de condiciones de la carga, del transporte, de los itinerarios de envases y embalaje, sino también del contexto, porque eso también va a estar influenciando en que nosotros luego podamos cobrar o no. Y otra característica, otra cuestión que nosotros solíamos mencionar en el transporte terrestre, cuando estábamos viendo sistema de transporte, hablaba del valor de la mercadería, ¿no? De declarar el valor correcto, porque el hecho de declarar, ¿sí?, un valor menor va a significar que si ocurre un siniestro, a nosotros ese resarcimiento, esa indemnización también la esté generando la empresa de seguro sobre ese valor que he declarado, ¿no? Ustedes declararon eso. ¿Sí? Una pregunta, profesora. Ahí. Dale, dale. Los distintos tipos de seguros se pueden combinar, o sea, vos podés sumar, o sea, no es que si hiciste uno por casco no podés hacer o no podés agregar un seguro por pérdida total. No, porque el de casco quizás vos como importador o exportador vos no te enterás. El de casco lo hace, ¿sí?, como yo decía, o el armador o el fletador, ¿sí? A no ser que vos seas, ¿sí?, un fletador que lo que hizo es rentar un buque tram, ¿sí?, un buque completo, entonces ahí sí, porque está a tu pedido, decimos, vos vas a ser el tomador. Si no, vos no te vas a enterar, porque es como cuando vos ahora contratás un transporte terrestre, ¿sí? El seguro que vos vas a hacer sobre la carga, sobre la mercadería, pero vos sabés que ese vehículo tiene que tener un seguro, porque si no, no puede circular. Pero vos no asegurás el transporte, a no ser que sea de tu flota. Está bien, entonces vos cuando vos sos un exportador y ya de movida ya estás pagando ese tipo de seguro. Vos después le agregás el tema de la carga. De lo que vos... ¿Dónde te lo van a cobrar a vos? En el flete. Claro, ¿sí? Porque sabemos que la compañía de transporte naviera tiene seguro para su flota o para este buque que vos vas a estar contratando, y entonces lo va a prorratear entre sus clientes. Claro. ¿Sí? O sea, pero vos no te vas a enterar. Exacto, vos te vas a concentrar en el tema de la mercadería que vos querés
Exactamente. exportar. A no ser, esto que decíamos, que vos seas, ¿sí? Bueno, hay algunas grandes empresas, ¿no? Que, DHL, que vemos que son dueñas de aviones, dueñas de transporte carretero, ¿no? Entonces, bueno, ahí veremos otra cuestión. Entonces, vos sos el que está siendo el responsable de esa contratación de esos seguros. Pero si no, posiblemente, o si vos tenés también, ¿no? De tu empresa, una flota carretera y haces transporte local e internacional, vos vas a estar asegurando la carga y también vas a estar asegurando ese vehículo porque es parte de lo que tenés vos disponible de tus recursos para realizar tu actividad económica diaria. ¿Sí? Una consulta más. Dale. No me quedó tan claro la diferencia entre pérdida total efectiva y constructiva. Pues dijimos que pérdida total es que no se ha podido encontrar Sí. el buque o la carga. Pero efectiva es directamente no apareció nunca más. ¿Sí? Es esto como que cuando te dan destrucción total, o no Claro. apareció nunca más o no se puede recuperar nada. Y en la Ahora, constructiva, ¿cómo es? constructiva, ¿Algo aparece? claro, o algo de esto puede servir o puede ser de utilidad para otros. Entonces, Puede ahí, ser, por ejemplo, no en el caso en el que se robe, pero cuando, no sé, se cae un avión o tiene un accidente el avión y encuentran partes de ese avión. exactamente. Igual esto es Bueno. esto es para el acuático, ¿no? Claro. Pero Bueno, es, pero es la no, idea. pero está bien el ejemplo, porque por eso yo decía por ahí el auto, ¿no? Que bueno, o sea, apareció el auto, ¿no? Me robaron el auto y a los 3 días apareció, pero lo quemaron, no se rescata nada, y entonces pérdida total. Ahora, apareció, pero le robaron las ruedas, le robaron el motor, la batería, pero el resto sirve. Bueno, te vamos a pagar sobre lo que te robaron, pero esto se puede recuperar y se puede volver a reconstruir. Entonces, de eso se trata también, ¿no? Una consulta más. Dale. O sea, acá no se hace un detalle de los motivos de la pérdida del buque. Por ejemplo, tuviste un tema climático severo y se hundió o se perdió parte de la carga. Eso no está detallado, o sea, No, entra en la contratación del seguro, lo que se va a exponer, bueno, todo lo que está cubriendo, ¿no? Esto como nosotros veíamos acá, como en el caso del casco, bueno, estas son las condiciones, ¿no? Riesgo de mar, riesgos decimos, de aguas peligrosas, incendio, explosión, robo, ¿no? Y esto habla de un poco de, acá está, ¿no? Mencionada la piratería. Ahora, después, cuando hay que hacer el reclamo, ¿sí? Ustedes saben, lo mismo que sucede en un reclamo de seguro para cualquiera de las situaciones que ustedes puedan tener sobre objetos en nuestro país. Bueno, lo mismo ocurre a nivel estos contratos de seguro de transporte internacional. Nosotros vamos a tener que presentar quiénes somos, ¿no? Nosotros somos los que éramos dadores de carga y contratamos el seguro. Entonces, ¿qué tenemos que presentar? Primero que nada, una nota, ¿sí? A la compañía de seguro, indicándole que ha ocurrido un siniestro. Entonces, en esa indicación, nosotros tenemos información de la compañía de transporte. Nos va a decir, bueno, el siniestro, dónde fue, qué tipo de siniestro y qué pasó. Bueno, eso es una nota redactada con esas consideraciones. Vamos a tener que presentar la documentación, la póliza, ¿sí? El documento de transporte, porque nuestra mercadería iba ahí. El documento que represente, si es que éramos los compradores o los vendedores, la factura, ¿sí? En su debido original o duplicado. Que esta documentación será evaluada y la compañía de seguros lo que va a hacer es enviar, si es que hay posibilidad, ¿no? Peritajes. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, no, pero se hundió o explotó el barco en alta mar y bueno, van a hacer, ¿sí? Los peritajes que se puedan y a los que estén ellos al alcance. Quizás sobrevolar la zona, quizás mandar algunos otros buques para ver si se encuentran partes o si esto que decimos, ¿no? Nuestra mercadería viajaba en un contenedor y el contenedor apareció en otro lugar. Muchas veces hablamos de la trazabilidad de los productos, la trazabilidad de los distintos medios de transporte o de los contenedores. Y esto que es la incorporación de tecnología de información y comunicación dentro
de todo lo que es la logística internacional está aplicada en todo momento. Entonces, así como nosotros, como dadores o receptores de carga, podemos hacer un seguimiento dónde se encuentra nuestra mercadería según el trayecto, ¿sí? Ese cronograma e itinerario que tiene el buque, bueno, entonces ahí ellos también van a hacer toda esta investigación. No es que va a venir la compañía de seguro y me va a decir, sí, correcto, desapareció la mercadería, te pago y ya está. No es sencillo, ¿no? Tiempos también. Ahora vamos a ver cuáles son los tiempos de reclamo cuando nosotros, ¿sí? Tenemos que acudir a esa compañía de seguro para decir, mira, algo sucedió con el medio de transporte, la mercadería no va a llegar, se prendió fuego, yo necesito sí o sí, si es que soy el beneficiario, cobrar la indemnización, o soy el que tomó este seguro y necesito que le paguen al beneficiario porque me va a matar. Esto puede pasar, ¿no? Es decir, nosotros somos los exportadores, hicimos la contratación de transporte, del seguro, y el comprador estaba esperando y esto nunca le va a llegar. Entonces, estas cuestiones de reclamo, ¿sí? Tienen que ver también con esto que siempre nosotros hablamos sobre trámites administrativos y presentación de documentación y cumplir con todas las pautas, ¿no? Y además, ni hablar que esa, decimos, cuota o ese premio del seguro tiene que estar pago, ¿no? Porque si no, no hay reclamo que valga. Bueno, pero yo tenía una póliza flotante, ¿no? Esta póliza abierta. Y fui y avisé que iba a enviar esta carga, le di todos los datos, pero me olvidé de hacer, ¿no?, el pago de seguro. Y bueno, la culpa es de ustedes. Las compañías de seguro, ustedes saben que si nosotros estamos atrasados en el pago, dice cuando esa ley, ¿no?, esta ley argentina, la 14.687 del año 67, dice que si no está pago ese, decimos, premio correspondiente, la cobertura queda sin efecto. Entonces, ¿cuál es el plazo? Bueno, el plazo lo propone la compañía de seguro cuando uno contrata ese seguro, ¿no? Me dicen, bueno, pagás del 1 al 10, tenés un día extra por las dudas que haya ocurrido alguna situación o que el medio de pago utilizado no haya informado el ingreso de esa suma de dinero, pero si nosotros tenemos 5 días de mora, no tenemos cobertura, ¿sí? Ya está. No vayamos a reclamar a nadie porque el seguro dice, no hay cobertura. Y no es que el seguro, muchas veces hay compañías de seguro que no están detrás nuestro avisándonos, mira que no pagaste, no es un secretario. A veces hay compañías de seguro que son más amenas o más amigables y dicen, mira que venció y no está cubierta la flota, no está cubierto la mercadería, no está cubierta la carga. Otras no, bueno, es el rol de la empresa principalmente. Pero, y me decías que no quedaba claro, o sí lo redondeamos, el de la pérdida total, efectiva o constructiva, sí, ¿no? Lo redondeamos ahí un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, gracias. A veces a dónde voy, ¿no? Me pierdo un poco. Bueno, sigamos con otro, ¿no? Otro de los medios de transporte que nosotros ya vimos y que también me ofrecen esto, ¿no? ¿Cómo son las coberturas? Nosotros cuando hacemos el cálculo de ese flete, esa cotización de flete internacional, nosotros dijimos que teníamos una porción de flete básico y algunos recargos, luego algunas deducciones. Y en esos recargos solemos ver un seguro, ¿sí? Un security, que habla de una opción de un servicio que brindan, ¿sí?, estas distintas compañías aéreas con respecto a ese movimiento de carga sobre su flota. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos? También yo tengo que contratar, ¿sí?, un seguro para la mercadería, para la carga, y entonces eso, ¿sí?, tendrá que estar en mis manos, ¿sí?, siendo yo importador o exportador, la consideración de ese seguro. Entonces, dentro del transporte aéreo siempre vamos a estar mencionando que nosotros tenemos, ¿sí?, dos, decimos, distintas cuestiones que hablan
de transporte de cosas y transportes de personas principalmente. Entonces, ahí es donde nosotros estamos buscando esta cobertura de este tipo de seguro, ¿no? Proteger de alguna manera las cosas, ¿sí?, que se están transportando y también esas personas. Entonces, eso solamente, o recuerdan cuando yo hace un rato hablaba de este club de armadores, ¿no?, que ofrecía esa cobertura para terceros o por daños de terceros, que era el PANDI, ¿sí? Bueno, acá también tenemos que buscar esa posibilidad de no, cuando nosotros contratamos un seguro de transporte aéreo, considerar esa opción de contratar un seguro de responsabilidad civil por los daños que se le puedan ocasionar a terceros, ya sean cosas, como mencionábamos antes con el acuático, o personas. Y decimos siempre que para que realmente se pueda, ¿sí?, este seguro establecer, nosotros tenemos que poder observar el daño, ¿no? Ese siniestro, esto que era un riesgo, finalmente se transformó y generó el daño que nosotros habíamos de alguna manera establecido que íbamos a cubrir. Y eso puede ocurrir dentro de lo que es el trayecto, ¿sí?, esto que es el vuelo, o también quizás lo que podemos observar es que ese daño ocurra cuando la nave, ¿sí?, está en tierra firme. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que nosotros vamos a tener principalmente que determinar sobre esas cuestiones? Bueno, cómo ocurrió, como recién hablábamos, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son esas coberturas a través de esa contratación de seguro que nosotros vamos a poder estar, ¿sí?, más que nada estableciendo para este medio de transporte? Pero como vemos, ¿sí?, quizás el que tenía mayor información, el que me brindaba, ¿sí?, mayores características o mayores criterios a observar, era el acuático. Ahora ya vimos el aéreo. ¿Qué pasa con la cobertura del transporte carretero y específicamente el transporte carretero decimos de carga, ¿no? Porque nosotros hablamos a diario de transporte carretero, pero acá estamos hablando de carga, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los distintos tipos de cobertura que nosotros vamos a poder encontrar, ¿sí? Y hablamos de dos coberturas, una de todo riesgo, ¿sí?, como también mencionáramos en el acuático, y otra cobertura que menciona sobre una cobertura básica. Ahora, en todo momento vamos a tener en cada uno de los distintos medios de transporte esa cobertura de responsabilidad civil contra daños que se puedan generar a terceros. Y acá, sobre todo en el transporte terrestre, es donde nosotros vemos estadísticas de, decimos, grandes siniestros ocasionados por el transporte carretero de carga sobre terceros no involucrados, ¿no? Es decir, nosotros hemos visto que estos transportes de carga han atravesado puentes, han volcado sus contenedores sobre otros vehículos, han arrastrado a personas. Bueno, entonces, sí o sí, decimos, esa cobertura tiene que estar siempre presente y tiene que estar siempre, ¿sí?, en todo momento, porque no solamente a nivel de la logística internacional, sino a la logística local, porque las estadísticas hablan de 2 muertes, y vamos a estar hablando de todo, no solamente del transporte carretero de cargas acá, pero de siniestros viales, 2 muertes cada hora en Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos esa cuenta y ese cálculo y convengamos que los seguros, más allá de la protección de ese vehículo, de esa carga, también tienen que estar, ¿sí?, en la protección de quienes no están involucrados en esa actividad económica. ¿Qué es lo que ahí? ¿Qué tal, César? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿Todo bien, te bien? había visto, pero no paraba yo de hablar. Entonces,
¿qué pasa cuando ocurre un siniestro, ¿no? Esto que yo recién anticipaba más que nada con el tema de la documentación que hay que presentar a esa compañía de seguro. ¿Qué es lo que tengo que acompañar? Entonces, como les decía, algunas cuestiones son específicas, ¿no? Según cada medio de transporte, ustedes van a tener un documento específico que representa ese contrato con esa compañía. Entonces, esto va a estar avalando que esa carga estaba sobre ese medio de transporte. Esto es uno de los documentos que nosotros vamos a tener que acompañar para esa nota de presentación, ese reclamo, decimos nosotros, que vamos a hacer a la compañía de seguro. ¿Y qué más? ¿No? Bueno, nosotros recién nombrábamos de la póliza, ¿sí? Esa, decimos, otro documento, ese otro contrato que muestra la relación entre el tomador, ¿sí? de ese seguro y quién es la compañía que va a dar el resarcimiento económico, y hablamos de la documentación principal, que es la factura, ¿sí? Que me está mostrando quién es el titular o el dueño o el propietario de esa mercadería. Pero yo les decía o les anticipaba que hay unos plazos de tiempo, ¿sí? De acuerdo a cuándo me avisan a mí, yo tengo, ¿no? Y lo mismo que sucede con los distintos seguros que nosotros tenemos en el ámbito local, ¿sí? En el ámbito particular o privado. Nosotros tenemos 72 horas cuando existe un siniestro, ¿sí? Vial con un automotor para presentar esa denuncia, y a partir de eso me van a decir cuáles son los requisitos. Bueno, acá también tenemos plazos de tiempo y dependiendo cuál sea el medio de transporte, vamos a poder establecer y poder disponer de los mismos o no. Quizás el que tiene mayor diferencia o mayores opciones en cuanto a esta información es el transporte aéreo, porque en el transporte aéreo lo que me permite es poder hacer un reclamo en distintos momentos o en distintas etapas, según yo, sea alguien que envió cargamento o seguramente puedo ser también un pasajero que estaba en ese medio de transporte. Entonces, el tiempo del que dispongo para hacer ese reclamo varía, ¿sí? Y esto surge de normas internacionales a las que nosotros como país hemos adherido. Y el que es más acotado es el transporte, decimos, carretero, ¿sí? Porque lo que nosotros tenemos o disponemos en el caso de la carga es 24 horas. Es decir, a partir de que nosotros, ¿sí? Nos enteramos en el momento de la descarga, quizás, de acuerdo a lo que haya sucedido, ¿no? De que esta mercadería está dañada, tiene un desperfecto o le ha ocurrido algo que me imposibilita recibirla en esas condiciones o recibirla y inmediatamente realizar esta, decimos, esta denuncia, esta presentación. Nosotros contamos con 24 horas. Y en el caso del transporte aéreo serán de 2 días una vez que es recibida la carga o recibido la comunicación por parte de la compañía de transporte que esa carga ha sufrido, ¿sí? Un determinado daño. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver sobre las cuestiones de seguro que no son las que ya hemos visto? Nos quedan esos riesgos que ustedes marcaron, ¿no? Cuando al principio hablamos qué tipo de riesgo nosotros podíamos tener frente a lo que es la operatoria comercial internacional, ustedes hablaron de ahí de algún tipo de riesgo, como son los riesgos comerciales principalmente. Y entonces vamos a estar, ¿sí? Viendo en esta última parte de esta unidad 2 o módulo 2, lo que nosotros conocemos principalmente como seguros que se encargan de cubrir esos riesgos, y uno de ellos les anticipó la semana anterior, perdón, ahí me pasé un poco, César, cuando hablaba de un seguro que se denomina seguro de crédito a la exportación, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de seguro de crédito a la exportación? Ahí voy a pasar esto porque está en relación con lo que ya teníamos, ¿no? Están juntos
los dos. Ahí estamos. No sé si César vos querés empezar hablando un poco de esto, de nuestro seguro de crédito a la exportación, de quién es esa entidad o ese organismo que se encarga de regular estas estructuras y estas cláusulas. Sí, por un lado, decirles que hasta ahora lo que vimos de seguros, ¿sí? Lo que estuvo hablando, bueno, lo que empezamos un poquito la clase pasada y todo lo que vieron en esta clase con Ana, está relacionado a lo que es la cobertura de la logística internacional, digamos la travesía marítima, el vuelo o el traslado de la mercadería en medio de transporte terrestre, relacionado con la mercadería en sí o el medio de transporte, ¿sí? Digamos, todo lo que hace a la logística. Los instrumentos que están dentro de la logística, como medio de transporte, los transportistas, en el caso del transporte terrestre, los tripulantes, en el caso del medio aéreo y marítimo. Entonces, desde el punto de vista del importador-exportador, a nosotros nos van a interesar las coberturas que están relacionadas con la mercadería, ¿sí? Que son las que acabaron de ver. Ahora, si somos transportistas, somos armadores, nos van a interesar las coberturas que están relacionadas también con el medio de transporte. Esas serían, digamos, los dos grandes integrantes de la familia de seguros de lo que sería el transporte, ¿sí? O la logística internacional. Es decir, lo que aseguran son tangibles, ya sean la mercadería o el medio de transporte. El que vamos a ver ahora no tiene nada que ver con lo que vieron hasta el momento. El seguro de crédito a la exportación no me cubre ni del riesgo de perder la mercadería, ni del riesgo de que el transporte, el medio de transporte, sus integrantes, o el colateral, que sería, por ejemplo, en el medio de transporte aéreo, las instalaciones del aeropuerto, tengan algún siniestro. No. ¿Para qué me sirve el seguro de crédito de exportación? A mí, como exportador, me sirve para cubrirme de un solo riesgo financiero. ¿Cuál es el riesgo financiero? Que mi cliente no me pague, ¿sí? Esa es la finalidad del seguro de crédito de exportación. Ahora, nosotros vamos a ver, cuando veamos medios de pago, los medios de pago que se utilizan en el comercio internacional, que vamos a ver un medio de pago que se llama crédito documentario, que nosotros decimos que es el medio de pago más completo, más seguro. ¿Y por qué? Porque si nosotros cerramos una exportación con un medio de pago que es el crédito documentario, sí o sí vamos a cobrar. ¿Por qué? Porque si el cliente no nos paga, paga el banco. Después, el banco de su cliente se arreglará con él para que pague. Pero nosotros no dejamos de cobrar. Entonces me dirán, bueno, entonces, ¿para qué quiero un seguro de crédito de exportación si tengo un crédito documentario? Porque dependiendo de las condiciones que tenga el banco para abrir ese crédito documentario a nuestro cliente, muchas veces no está en condiciones de ser sujeto de crédito, por lo tanto el banco no accede. Si no accede es por algo, y ese algo nos advierte a nosotros de decir, cuidado, que puede ser que no te pague. Entonces, no puede acceder a abrir una carta de crédito, tenés que utilizar un medio de pago menos seguro, abrite un seguro de crédito a la exportación. Pero a su vez... Espera, profe, ¿podría repetir eso? Porque dijo que
Si el cliente no paga, pagaría el banco. Sí, Pero entonces no termino de entender por qué usarías este seguro de crédito de exportación. O sea, porque tu ¿sería uno cliente, extra? no, porque tu cliente puede ser sujeto de no crédito. Cuando vos abrís vamos a suponer, decime en dónde querés posicionarte. ¿Vos exportás o importás? Y hacemos el ejercicio. Sí, por ejemplo, exportar. Bueno, vos sos una exportadora argentina, ¿sí? Yo soy tu cliente en el país que vos quieras. Cerramos una operación de venta, vos me vendés a mí, y cerramos con un crédito documentario. ¿Qué implica, ¿sí?, tramitar un crédito documentario? Quiere decir que mi banco, ¿sí?, digamos el banco de tu cliente, me otorga a mí un crédito. No deja de ser un crédito a tu favor como exportadora. Ahora, para que el banco acceda a abrir esa carta de crédito, yo tengo que ser ante el banco un sujeto, ¿sí?, positivo de crédito. Es exactamente igual cuando vos vas a pedir un crédito al banco. Tenés toda una calificación crediticia. Sí, 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 sí. Al revés pasa lo mismo. Si vos sos importador argentina y tu vendedor quiere cerrar la operación con un crédito documentario, lo que va a ocurrir es que vos vas a tener que ser sujeta de crédito para tu banco. No es algo, en nuestro país no es fácil lograr eso, no es barato, pero internacionalmente tampoco. Entonces, si lo lográs, ¿sí?, que a mí, que soy tu comprador, me abran una carta de crédito, está todo bien, ¿sí? Los costos son muy altos, como vamos a ver en su momento, pero vos estás segura que si yo no pago, a vos el banco te paga. ¿Sí? Vos tenés ese, digamos, crédito a tu favor. Vos vas a cobrar en las condiciones que diga la carta de crédito, ¿sí? Pagadera a la vista de los documentos, pagadera a los 45 días fecha de embarque. En las condiciones que estén estipuladas, vos vas a cobrar. Pague o no yo al banco, deposito o no los fondos al banco, vos vas a cobrar. Obviamente, mi banco después se va a arreglar conmigo, pero vos no dejas de cobrar, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre, ¿sí?, si ese cliente tuyo no puede acceder a que le abran una carta de crédito? Vas a tener que optar por las otras dos opciones que hay de medios de pago en el comercio internacional que no son tan seguras. Ok, Sí, son pero más. vos te enterás antes si ¿De esta qué? persona le pueden abrir o no la carta de crédito. Obviamente, Sí. sí, Perfecto. obviamente, porque no vas a generar la apertura, no vas a gestionar la apertura. ¿Sí? Cuando vos, exportadora, gestionás ante tu banco de acá, que la apertura de la carta de crédito con mi banco en el exterior, ahí vas a saber si la abren o no la abren. Ahora, si en este caso a tu cliente no logra abrir el crédito documentario, ¿sí? Ten en cuenta que, por ejemplo, en Argentina, los importadores que quieren operar con crédito documentario tienen que tener muchos avales y muchas garantías ante el banco. Y eso le resta segmento crediticio para sus otros paquetes de productos que tienen en el banco. Entonces, y a nivel internacional funciona así. Entonces, la empresa tiene que ser muy sólida, muy, digamos, muy buen cliente y tener operaciones en el comercio internacional en forma bastante continua como para ser sujeto de crédito para un crédito documentario. Entonces, Sí, ¿vos qué pero, haces? pero aparte si tiene una apertura ya realizada por otro tema, ¿no? Porque por ahí ya tiene uno, seguramente no va a poder pedir otra.
Entonces Claro, ahí claro. se está cerrando, sí, los créditos que pueda obtener, sí. A nivel internacional pasa lo mismo. Entonces, vos decís, bueno, pero yo quiero venderle, vos me querés vender a mí, ¿sí? Yo quiero esa exportación, la quiero vender, pero tampoco quiero correr el riesgo de que no me paguen. Entonces, accedes a una póliza de seguro de crédito a la exportación, ¿sí? Si logras que tu cliente opere con un crédito documentario, no tiene sentido, porque es como vos decías hace un ratito. Perfecto. Sí, 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 ahí quedó claro. Seguro de reaseguro, ¿para qué? Porque aparte esto tiene un costo, no es barato, no es gratis. Ahora, si vamos a suponer que vos, exportadora, aplicaste en algún momento para alguna de las políticas promocionales que vimos clases pasadas, léase, accediste a un crédito de prefinanciación, a un crédito de financiación o de postfinanciación, sí o sí tenés que abrir una póliza de crédito de seguro de la exportación. Digamos, el vice, ¿sí?, te va a obligar a vos, a través de tu banco, a que abras una póliza de este tipo, para asegurarte de que tu cliente te pague, ¿sí? Explicales, ¿no? Vice, el Banco Internacional. Ahora, Sí, porque, no, porque por ahí decís vice, no, pero no es un vice, es una vice, hay una vicepresidenta, no, es el no, con B banco, sí, larga. sí, está, ahí estamos. Sí, el vice con B larga. Entonces, por eso decimos que el único riesgo que cubre el seguro de crédito de exportación son riesgos financieros. ¿Cuál es el riesgo? El que tu cliente no pague. Ahora, ¿nos cubre todo? No, no nos cubre el 100%. Nos cubre un 75%. ¿Por qué? Porque nos deja en nuestras manos el trabajo de, por lo menos, si no nos paga, nos ocupemos de gestionar ese 25% de pago. Es decir, si vos, exportadora, abrís una póliza, del total de la operación te van a cubrir hasta un 75%. El otro 25% queda a tu cargo gestionar el cobro ante la posibilidad del no pago. Y por otro lado, te obligan a que califiques a tus clientes. No porque existe la figura de un crédito de seguro de exportación, le vas a vender a cualquiera, total, no importa, total estoy asegurado. No. Un poco esa es la filosofía, ¿sí? Una consulta. Sí. Cuando vos, al estar exportando y tenés que acceder a un crédito de financiación, es el mismo banco que te está financiando, es el que te pide obligadamente que... Si vos aplicás a un programa de esos, sí. Claro, porque el que se quieren asegurar es que vos puedas pagar, ¿sí?, ante un siniestro lo que estás exportando. Puedas cobrar. Puedas cobrar para que le pagues a ellos. Para que pagues el crédito. Sí, exactamente. Igual ten en cuenta que esos programas, esos créditos, ¿sí?, esos planes de promoción, son créditos blandos a largo plazo, pero bueno, igual los tenés que pagar. Y así como acabo de decir que la apertura de una carta de crédito te resta, tanto en Argentina como a nivel internacional, segmento crediticio ante tu banco, un seguro de crédito de exportación, un programa de financiación o prefinanciación, también te resta segmento crediticio, ¿sí? Digamos, no es A más B más C más D, no. Eso va a depender de tu patrimonio. Claro. Entonces, ¿quiénes son los sujetos que intervienen en este seguro? Bueno, son muy semejantes a los de cualquier otro tipo de seguro, ¿no? Por un lado, el asegurado, que sería el exportador, serían ustedes, ¿sí?, exportador argentino. Por otro lado, el deudor, que sería el importador o su cliente, ¿sí?, el comprador. Y la tercera pata sería la compañía de seguro,
¿sí? ¿Por qué decimos que hay coberturas individuales o globales? ¿Sí? Porque nosotros podemos asegurar una operación en particular o un grupo de operaciones en el caso de que, por ejemplo, nosotros tengamos algún contrato donde nuestra exportación sea por un lote significativo, ¿sí?, de unidades, o vamos a suponer una cosecha, y que tenga embarques parciales a lo largo de un determinado tiempo, meses del año, por ejemplo. Entonces, lo podemos hacer global. Creo que lo que, bueno, sí, nos quedan ahí algunas características con respecto al porcentaje, igual se lo hablaste, pero como seguros nos queda pendiente lo que sería también ver otros tipos de seguros que nosotros vamos a estar enunciando, y acá y ahí aparece, sí, él dice yo no había corrido esta presentación para que Claro. vean. El BICE, este famoso BICE, con B larga, es un banco mayorista, digamos, si bien tiene un lugar físico acá en la calle 25 de Mayo, si nosotros vamos así con cualquier hijo de vecino, nos van a decir, no, está todo muy lindo, pues tiene que ir, Sí. lo tiene que tramitar en su banco comercial. ¿Sí? Este es un banco mayorista, digamos, como sería un banco de bancos, ¿sí? Exactamente. Es el Banco de Intercambio y Comercio Exterior. El Banco Nación es un clásico, ¿sí?, banco, digamos, minorista, al cual se puede acceder a un seguro de crédito de exportación. Como así podemos acceder a un programa de financiación, pre o cofinanciación. El Banco Ciudad es otro, ¿sí? El Banco Ciudad tiene yo no me acuerdo si lo dije acá o en la UAI, un instituto muy grande a través de su fundación de comercio exterior, de promoción, que conjuga en forma permanente con la CEPIME, ¿sí?, y con lo que es la famosa Agencia de Promoción de Exportaciones, o lo que era la ex Fundación Exportar. Banco Provincia también, digamos, los tres bancos, si se puede decir, nacionales o oficiales que hay en la Argentina, operan con este tipo de programas, ya sea de prefinanciación, financiación, postfinanciación y seguro de crédito de exportación. Exacto. Y entonces, bueno, nosotros hicimos, como decíamos, ¿no? En el recorrido de seguros, los seguros que hablan de transportes y de cargas, este seguro que es de cobertura más que nada comercial o financiero, y vamos a hablar de seguros de caución, que quizás alguno lo conoce al seguro de caución, porque en algunas empresas a nivel local también los utilizamos principalmente como garantía, decimos, o como aval para más que nada participación en algunas situaciones de licitaciones públicas, porque son seguros que me permiten, ¿sí?, a través de esas compañías, de esas empresas aseguradoras, tener esa posibilidad de participar en estos eventos y con un respaldo, ¿no? Un seguro de caución para un mantenimiento de oferta o para una presentación sobre una distinta cuestión relacionada con esa licitación pública. Pero en el comercio internacional nosotros también utilizamos seguros de caución, y en muchos de los trámites que nosotros realizamos es donde son requeridos. Y nosotros ya lo mencionamos en algún momento, ¿no? En esas primeras clases donde hablábamos de los sujetos u operadores del comercio internacional. ¿Recuerdan por qué nombrábamos los seguros de caución ahí o no? ¿En relación a qué dijimos que esta existencia podía facilitarnos algún tipo de trámite? Puede ser que sí o puede ser que no. Bueno, ahí como nosotros establecimos algunos criterios, este seguro nos va a permitir, quizás, como dice, garantizar algunas obligaciones impositivas, documentales, de registración, y ahí íbamos, ¿no? Cuando nosotros vimos
ese registro especial que era el de importadores y exportadores, y uno de los requisitos que teníamos era que el importador o exportador, para poder inscribirse, tenía que dar, ¿sí?, una garantía a favor de la DGA. Y esa garantía, dijimos, podía estar en efectivo o en un depósito, en una cuenta a favor de la Dirección General de Aduana, pero para no inmovilizar capitales, para no tener plata ahí y no poder utilizarla, decíamos que podíamos presentar un seguro de caución, ¿sí?, donde esto también me posibilitaba ese registro. Ahora, ¿dónde más nosotros vamos a recurrir a este proceso para que nosotros podamos realizar esta operatoria de comercio internacional? Y puede ser cuando nosotros estamos realizando una operación, como vamos a ver, ¿sí?, en el módulo 4 de importación, y en esa operación de importación nosotros tenemos que presentar documentación complementaria, y algunos de esos documentos, que son los que están permitidos para avalar o garantizar, no lo tengo disponible ahora, vamos a ver cuál puede ser, y me lo van a enviar, ¿sí?, próximamente. Es decir, quien es nuestro proveedor en el exterior no recordó que me tenía que enviar el certificado correspondiente a esta mercadería, o yo no se lo pedí, o no llegó a tiempo, y entonces llegó la mercadería, yo quiero retirarla, quiero hacer todo esa operatoria de importación y no tengo este documento. Entonces puedo presentar, ¿sí?, un seguro de caución, y en este caso lo que es que una promesa de que yo, cuando reciba ese documento, lo voy a presentar y voy a rescatar este seguro. ¿Qué pasa? ¿Con quién me lo va a emitir? Bueno, las compañías de seguro con las que trabajo como empresa de manera diaria. Ahora, no es sencillo, ¿no? Porque también, como veíamos recién, o cuando hablaba César de un cupo, bueno, nosotros también dentro de las compañías de seguro tenemos, ¿sí?, otorgado un cupo de coberturas, y eso tendrá relación a cuánto va a avalar o a garantizar esa compañía por nosotros. No es que nosotros le pedimos 150 seguros y nos va a emitir así tan sencillamente. Ahora, ¿qué más? ¿No? Decimos, bueno, puede ser para situaciones cuando debemos registrarnos en registros especiales con respecto a esto, ¿no? A lo que son las operaciones de comercio internacional, o cuando no tengo un documento, como puede ser un certificado, no cualquier documento. A mí, en una operación de importación no me puede faltar, por ejemplo, la factura, ¿sí? Es un documento imprescindible, porque eso significa que existió esa operatoria comercial. Y otra de las cuestiones donde nosotros vamos a utilizar un seguro de caución, también cuando veamos ahí en el módulo 4 de importaciones, las distintas destinaciones de importación pueden ser suspensivas o definitivas. Y la principal diferencia que nosotros vamos a marcar entre ellas es si abonan, en una de las características, o no distintos aranceles correspondientes a esa operación. Entonces, las operaciones de importación suspensiva no abonan aranceles, pero se calculan de la misma manera, porque hay que cumplir con un plazo de tiempo de permanencia de esa mercadería dentro de nuestro territorio aduanero. Determinado ese plazo de tiempo, si esa mercadería, decimos nosotros, no retorna a su origen, lo que va a considerar la aduana es que esa mercadería se consumió en decimos, en este territorio aduanero. Entonces, de alguna manera tiene que tener una garantía de, bueno, este importador no está abonando los aranceles correspondientes, tiene que dejar, ¿sí?, alguna garantía, alguna promesa que tenga efecto en caso de que no cumpla con esta misión de extraer nuevamente esta mercadería del territorio aduanero. Entonces, ¿cómo se hace? A través de un seguro de caución también. No sé si tenés algún otro ejemplo. Vos, César, querés... Sí, el clásico ejemplo, para de alguna manera graficar esto, es
vamos a suponer que nosotros somos productores de lo que más les guste, argentinos, y participamos de una exposición, una feria internacional acá en Argentina, ¿sí? Ferimac, por ejemplo. Y queremos traer para la exposición maquinaria importada. La traemos a través del régimen de importación temporal. ¿Qué quiere decir? Esa máquina yo la voy a traer con un fin específico, que es mostrarla en la feria, por un tiempo determinado, 20 días, 30 días, lo que dura la feria. Igual hay un máximo que me establece la reglamentación, que obviamente es mucho más amplio que lo que va a durar la feria, y en un lugar determinado. Digamos, si la feria se va a llevar a cabo en Costa Salguero, yo no puedo desviar esa maquinaria de lo que es Costa Salguero, ¿sí? Porque está sujeta a un régimen especial. Ahora, cuando yo traigo esa maquinaria al país, bajo el régimen de importación temporal, para este fin determinado, los derechos de importación de esa máquina no los voy a tener que pagar, ¿sí? Distinto si yo la traigo para la reventa o lo que se dice para consumo, ya sea para revenderla o para utilizarla. En el caso de la temporal no los voy a tener que pagar, ¿sí? Bueno, genial, y está todo bien. No, no los voy a tener que pagar, pero los voy a tener que garantizar. ¿Por qué los voy a garantizar? Por si yo no cumplo con el régimen. Digamos, si yo cuando caduca el régimen no la reexporto para consumo, no la devuelvo a su lugar de origen. Por eso se garantizan esos derechos de importación, ¿sí? Es un clásico ejemplo. Otro Sí. es... Sí. Dale. Tengo un proveedor que nos entregaba unas piezas, engranajes, y necesitaba importar 2 o 3 control numérico, y hacía ese tipo de operaciones. O sea, lo exponía en alguna facultad, alguna feria, y al no pagar el derecho de importación le salía, no sé si hasta la mitad de lo que del valor de lo que tendría que pagar. ¿Puede ser que sea una relación así? No, No depende creo, de la posición arancelaria. sí. Depende de la posición arancelaria, te da el porcentaje de derechos de importación. No, pero, a ver, no entendí bien qué es lo que hacía el proveedor. ¿Después se la entregaba a ustedes la pieza? No. Ah. Él importaba las máquinas, Sí, las exponía en sí, alguna feria que había de tecnología. sí. Estaba 3 meses más o menos, lo que duraba el periodo de la feria, y se evitaba, o sea, cuando tenía que pagar, o sea, me parece que sacaba un seguro de caución por todas, y obviamente le salía mucho más económico que pagar todos los impuestos, como si no hubiese entrado a través de esta feria. Hay una cláusula, él me comentó. Sí, pero el tema es para exposición, no, O sea, después vamos a ver igual específicamente ahí en el módulo 4 de importación, si es para exposición, no demostración, esto que es eventos, congresos, ferias internacionales, simplemente se garantizan los derechos, lo que él después, hay una diferencia, ¿no? Y vamos a ver que en un evento comercial como es una feria, se permite la venta, y entonces después si él encontraba claro. en esa exposición alguien que quisiera adquirir, ahí sí tenía que pagar todo porque esa maquinaria se iba a quedar en este territorio aduanero. Ahora, si él solamente la traía para demostración, bueno, sí, no paga, simplemente hace una garantía con respecto a los derechos o tributos que tuviese que pagar, y cuando saca otra vez la maquinaria, cuando se la lleva directamente, bueno, lo que hace es rescatar esa póliza de caución. ¿A quién le pagó? A esa compañía de seguro, sí, Claro, que decimos eso. Claro. bueno, por eso, pero no es que pues yo escuché, digo, bueno, la trae y después la deja acá, no, porque si la deja acá, eso Él se la paga está por... comprando, o sea, él la está Sí, adquiriendo como, legalmente, pero
tenía esa condición de que existe. Él me comentó que es todo legal, que él puede presentarla en alguna exposición que organizaba el gobierno y se evitaba un montón de impuestos que obviamente que si la traía directamente para trabajar le salía muchísimo más caro. Claro, pero después la devuelve. Sí, la devolvía o la podía comprar, me parece, o sea, definitivamente, era Bueno, una de las opciones. Pero al momento de comprarla, que es digamos, en ese caso la estaría importando para consumo, ahí sí tiene que pagar los derechos de importación y toda la carga tributaria que viene después. Bueno, ahí es lo que no me queda claro. Sí, Por claro. eso Claro. ahí es Sí, porque es más, me quedé pensando en algún programa de promoción de ese tipo y digo, estoy buscando ahí, ¿no? En la cabeza y digo, no encuentro ninguno. Sí, está esto y lo vamos a explayar un poco más cuando en el módulo 4 ya en importación es, bueno, sí, traigo esa mercadería, ¿sí? Como una importación, una destinación suspensiva. ¿Para qué? Para exponerla. ¿A dónde? En un evento, ¿sí? O en un determinado lugar, tengo que tener, ¿sí? En esa declaración que se hace, la ubicación de la mercadería, dónde va a estar alojada, bueno, en este caso un bien de capital, y a mí me otorga un periodo o un plazo de tiempo. Si es un bien de capital, decimos, a nosotros, aduana, nos puede otorgar hasta 3 años, que no ocurre, nunca nos dan los plazos máximos, sino que evaluarán cuánto va a durar ese evento, cuánto va a estar esa exposición. Ahí lo que se paga, ¿sí? En esta solicitud de destinación de importación suspensiva son esta posibilidad de presentar, ¿sí? Un seguro de caución por derechos que se están garantizando. Ahora, Sí. cumplido ese tiempo, esta mercadería, esta maquinaria, tiene que salir y tiene que retornar a su lugar de origen. Si esto no ocurre, es como que esta mercadería se consumió acá, es decir, esta maquinaria fue importada para consumo. Y ahí sí, como dice César, me van a cobrar los aranceles, las tasas correspondientes y los impuestos nacionales. Lo que él puede hacer es que, bueno, si se queda con la maquinaria después, lo que de alguna manera está haciendo es extender el plazo de pago de esos distintos aranceles e impuestos, o si la devuelve, bueno, en ese caso recupera su póliza de caución, pero en cuanto a la utilización para un proceso productivo, en algún momento hubo, César, un programa así, pero está enmarcado dentro de lo que por ahí podría ser con respecto al internacional, al proveedor internacional, un leasing, ¿no? Decimos nosotros, un alquiler con una opción a compra, un leasing internacional, pero no sé. No, Si bueno, está bien. pero eso no sería una importación para consumo. No para consumo, Mm. pero que lo traiga dentro de algún programa así, porque si no, no me cierra mucho. Pero bueno, no sé, puede No, ser. no, claro, si, o la devolvés o la importás para consumo. Aparte, ya visto por el propio código aduanero, ese tipo de mercadería carece de libre circulación dentro del Eso, territorio aduanero. Es decir, yo no la puedo llevar a donde quiero, la tengo que llevar a donde dije que va a ir. sí. Y durante toda la permanencia que yo declaré que la voy a tener esa maquinaria tiene que permanecer en ese lugar, en ese predio. No la puedo estar llevando, salvo que Por eso, diga que la maquinaria va a No, ir. esto fue hace 10 años más o menos, y existía un programa donde vos podías traer cuando importabas una máquina, podías exponerla en algún foro o alguna feria internacional de tecnología, y tenías una opción que te lo daba el gobierno, era algo que se lo ofrecía para poder, como una ayuda a las pymes, y no sé qué valor era y qué porcentaje de importación o de derecho de importación se dejaba de abonar o te lo financiaba el Estado. Es algo que no lo sé finito, pero me comentó que era sí. algo que si de otra forma no lo podía comprar. Igualmente, por eso yo me quedé pensando en algún programa que no está vigente y que antes sí, y ahora que decís, bueno, aproximadamente 10 años, puede ser. Por eso me quedé pensando en eso y sobre todo el tema de la utilización de la maquinaria, porque Ah, sí.
¿Te acordás ahora? ¿Viste? Ese programa de, sí, ya sé qué es, era el programa de desarrollo de polos tecnológicos. Claro, claro, Sí. y no solamente Pero permitía no la era para cualquiera. utilización, no solamente permitía la utilización, sino lo que hacía era el beneficio, como vos bien exponés ahí, de los aranceles. Tenía unos aranceles, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, Argentina no es un país que tiene industrias desarrolladas en muchos ámbitos, y los bienes de capital están beneficiados con esto que son pagar un IVA diferencial, La pagar, mitad, sí, claro, sí, sí. Pero un por eso, 10,5. sí, pero no está, por eso no, yo me quedé pensando en eso y por eso pregunté, porque no está vigente actualmente, pero sí recuerdo que existía antes. Sí, sí, para el desarrollo de los polos tecnológicos. Que Exactamente. ahora más o menos hace 10 años se pusieron como que tuvieron su auge. Ahí, uno de los principales es el polo tecnológico industrial de Pilar, después hay otro por la zona, eh, Berazategui creo por que era para. Berazategui hay otro, Sí. Cantábrica. Cantábrica, Ujú, sí. sí, Sí, sí. sí. Por ejemplo, un clásico de este tipo de operaciones, eh, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue de la mente. Ah, la exposición esta de ciencia y tecnología. Tecnópolis. ¿Alguien fue a Tecnópolis? No, no pude. Sí, sí. Bueno, Sí, lo que había en Tecnópolis, los bichitos, los dinosaurios y todas esas cosas, eran importadas en forma temporal, ¿sí? Lo que ocurre es que la importación, ¿quién la hacía? La hacía el mismo Estado, El a Estado. través, claro, porque la hacían los pibes que estaban en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Yo en esa época trabajaba mucho con ellos y había uno de los muchachos que laburaba con nosotros, uno de los contadores, que se agarraba la cabeza porque decía, Tecnópolis tenía una finalidad determinada, pero siempre tenía una vida útil ya que iba a caducar, ¿no? No, el año que viene se termina Tecnópolis y lo prorrogaban un año más. No, el año que viene se termina Tecnópolis. Era como una feria que tenía su principio y su fin ya sentenciado. Y la iban prorrogando y no sé cuántos años. El tema es que los elementos, los dinosaurios y todas estas cosas que traían, en algún momento tenían que volver a su lugar de origen, ¿sí? Por más que la haya importado el Estado Nacional. Entonces, los muchachos de ciencia y tecnología tenían que correr ante la aduana para pedir la prórroga, y por ley las prórrogas se piden con un plazo establecido. Yo no puedo pedir una prórroga de algo que me vence Mañana. la semana que viene, mañana. Cuando así, no, listo, fuiste, no. Bueno, pues estos más o menos tenían que hacer así, porque el Poder Ejecutivo a último momento, si faltando 20 días para que se venza el plazo, prorrogaba a Tecnópolis por un año más. Entonces, claro, la aduana accedía porque era un ministerio, ¿sí? Y nada más ni nada menos de ciencia y tecnología, que esto en particular obviamente no va a acceder. Otro clásico es algo más actual de lo que es todas las compañías de espectáculo, el Circo du Soleil. Sí, el Circo du Soleil, cuando viene acá a la Argentina, trae toda una serie de vestuarios, equipamientos, Instrumentos, sonidos, sí, instrumentos, estructuras. sonidos, estructuras, todo ese tipo bueno, tiene un nombre, no me acuerdo ahora, que se le dice. La isonografía completa. Escenografía, sí. Todo eso viene a través de un régimen de importación temporal. Digamos, el Circo du Soleil trae todo ese tipo de elementos, los declaran, se hace la importación temporal y viene para una finalidad específica, que es
las presentaciones en un lugar específico. Si es más de un lugar, vamos a suponer que hagan una gira a través del país, tienen que declarar a dónde van a ser los lugares y en qué fechas, ¿sí? Y por qué rutas se van a trasladar cuando hacen los traslados internos. Bueno, toda esa indumentaria que traen, obviamente es clasificada y de haberse importado para consumo, paga sus respectivos derechos. Todo eso va garantizado. Hace muchos años atrás, yo estaba, aparte de mi trabajo, en un estudio aduanero, hicimos la importación temporal de una compañía de teatro. Y yo no les puedo explicar la cantidad de cosas que tuvimos que declarar ante la aduana, ¿sí? De lo más impensable que a uno se le puede ocurrir que una compañía de teatro pueda llegar a traer. Como por ejemplo, cajas de cigarrillos, ¿sí? Las cajitas de cigarrillos, las famosas marquillas de cigarrillos vacías. Hubo que declararlas porque nos explicaban unos funcionarios de aduana que es normal que bajo ese pretexto, ¿sí? Dentro de esas cajitas de cigarrillos vengan drogas. Es una práctica, o era una práctica muy normal del narcotráfico, bajo la apariencia de una compañía teatral, traficar drogas así en menudeo. Digamos, el narcotráfico chiquito era normal. Pero ¿cuántas cajitas trajeron? Porque por 10, Y 15 tenían, cajas, no creo no, que te hayan... no, tenían un baúl lleno de cajitas vacías. No, bueno. Por Tenían eso, muchas funciones. no sé, nunca pregunté, pero me llamó la atención porque en ese momento la importación temporal no se hacía a través del sistema María, había que hacer un sistema tradicional y había que tipear en la computadora cada ítem adicional del despacho de importación y tuve que tipear tantos ítems como cajita de cigarrillo había, ¿sí? Porque estaban identificadas. Así que cuando viene una compañía de ese estilo, Sí, aparte por la diversidad de sí, elementos que hay que declarar. No es lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, traemos un cargamento de determinada mercadería y sabemos que es, bueno, más cantidad, menor cantidad de esa mercadería. Ahora, cuando decimos estas cuestiones, hay una diversidad de productos, de elementos, y ahí es lo que se complica en el trabajo, más que nada, para como decís, ¿no? En el estudio del despacho aduanero, poder establecer todas esas posiciones arancelarias. exacto. Y otra de las clásicas coberturas de póliza de caución es cuando uno quiere inscribirse como importador y exportador, tiene que otorgar una garantía a la aduana, ¿sí? Sí, eso Eh, leí. para no inmovilizar dinero, lo que se hace es una póliza de caución. Si se quiere ejercer como agente de transporte aduanero o como despachante de aduana, también. Claro, Entonces, o se deja en garantía a la aduana capital inmovilizado o se establece una póliza de caución. claro. Sí, tiene tanto aplicaciones la póliza de caución en el comercio internacional como en la actividad local, como decíamos al principio, y con esa póliza de caución nosotros cerramos lo que es materia de seguro dentro del comercio internacional, ¿no? Entonces, fuimos desarrollando, ¿no? En este módulo 2, sistemas y medios de transporte, seguros, cargas, ¿sí? El acondicionamiento, la protección, envases, embalajes, etiquetado, marcas, algunos equipos auxiliares para movilizar esas unidades de carga. Y no queremos olvidarnos de este que tenemos en pantalla, el Bitrem, ¿sí? Que quizás no es tan utilizado en nuestro país porque la normativa, la legislación, como ustedes verán, es reciente, ¿no? Nosotros tenemos 2 decretos, uno principal que estuvo en el año 2014 y luego el decreto del año 2018, donde lo que se autoriza, ¿sí? O se aprueba es la circulación
por determinados, decimos nosotros, caminos, determinadas rutas, determinados circuitos de estos camiones, principalmente que tienen la posibilidad de transportar mayor volumen de carga y tienen una extensión, ¿sí? por esa conformación de un sistema de remolques, ¿no? Doble, de hasta 30 metros. En nuestro país están autorizados aquellos que son hasta 25 metros y dentro de las capacidades es hasta 65 toneladas. Pero lo que nosotros podemos recordar es que habíamos hablado que en un sistema de transporte no solamente vamos a necesitar a los vehículos, sino también la organización, y hablábamos ahí en mención a todo lo que es la legislación y la normativa, y la infraestructura. Y muchas de nuestras rutas no están preparadas, no están habilitadas para que puedan circular estos camiones con tanta carga en forma constante o permanente. Entonces, hay un corredor habilitado para este tránsito de estos distintos camiones que en otros, ¿sí?, mercados internacionales, en Europa, en Estados Unidos, ya están desde 1980. Acá en la provincia de San Luis es donde existen las principales fábricas que se encargan, ¿sí?, del diseño, de la estructura, de la fabricación de estos distintos bitrenes, pero como decimos, todavía nos falta un poco en lo que refiere a infraestructura principalmente o a normas que regulen, ¿sí?, su circulación. Tiene, ¿sí?, como todo lo que es nuevo, como todo lo que incorporamos y todavía no tenemos todos los conocimientos, tiene muchos detractores, ¿sí?, y tiene algún grupo principal de detractores en manos de quienes son los representantes sindicalistas de los conductores, porque lo que indican es que se están ahorrando un chofer, ¿no? Porque decimos la cantidad de carga que se puede transportar en un mismo viaje se amplía, pero se reduce el trabajo o la mano de obra de los choferes. ¿Cuáles son? Ahora nosotros hemos vuelto al Ministerio de Transporte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los encargados o quiénes son los que están presentes ahí manejando toda esta cuestión? La Dirección Nacional de Transporte Automotor, que responde, ¿sí?, a este ministerio, y como decíamos, tenemos algunas distintas situaciones con otros países por esta habilitación o por esta legislación que hasta ahora, ¿sí?, se han establecido, pero que no es que ha incrementado, ¿sí?, el número de estos distintos camiones en nuestro, decimos, en nuestra logística diaria o la logística internacional. Ese corredor que yo les mencionaba está principalmente, como acá pueden ver, sobre la ruta, la autopista, ¿no?, la 9, que es una de las que encontramos en mejores condiciones, y en algunos tramos, ¿sí?, de lo que es la ruta 12 y la ruta 14. Pero no tenemos mucho más que eso. Así que nosotros estamos terminando acá, ¿sí?, lo que es el módulo 2. Como decíamos, vamos a arrancar en la próxima, ¿sí?, con el módulo 3, que habla de esas principales reglas internacionales, los Incoterms. Entonces, ustedes ya tienen el material disponible. Si pueden, vayan leyendo, está todo lo que es el módulo y también la presentación que vamos a estar utilizando, y si se les presenta alguna duda, alguna inquietud con respecto a la lectura, como saben, nos pueden escribir al foro correspondiente o al mail. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto al trabajo práctico, porque, bueno, tanto César ya estuvo respondiendo a varios, pero sé que quizás pueden tener ahí alguna duda, o quizás queda todavía alguno sin grupo de trabajo, no sé.
¿no? No, profesora, yo quería hacer otra pregunta. Dale. La clase que viene, o sea, el 28, ¿va a haber clases normales?